Hola, bendiciones a todos en esta nueva mañana de bendición y de victoria. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su amor, por su presencia en medio de nosotros. Y sobre todo tener la confianza y la certeza de que Él ha prometido y lo que Él prometió lo cumplirá. En esta mañana te voy a hablar bajo el tema basta ya, basta ya. Y esta palabra la estoy escudriñando en Génesis capítulo 45, verso del 26 al 28. Y le dieron las nuevas a Jacob diciendo, José vive aún y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Esta historia es cuando José manda a sus hermanos con la buena nueva donde su papá a decirle que él estaba vivo. Jacob durante más de 16 años mantuvo un dolor en base a una mentira. Él estaba sumergido en el luto, no quería que lo consolaran. Su hijo, el que más amaba a él, su hijo preferido, por decirlo así, había muerto y había muerto entre comillas porque los hermanos de José le dijeron a Jacob que había muerto, pero fueron sus hermanos que lo vendieron a los ismaelitas y sucesivamente fue llevado a Egipto, a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel y de la cárcel al palacio. Pero José, cuando ya le muestra a sus hermanos quién es él le dice a sus hermanos, lleven los carros, lleven todos los presentes que le envió a mi padre, dígale a mi papá que yo vivo. Pero Jacob estaba sumergido en el dolor, la tristeza, la desolación, la desesperanza. No tenía aliento, no tenía ánimo, no tenía vida. Estaba allí totalmente sumergido en el dolor de la pérdida de su hijo. Y quiero llamar tu atención porque dice la palabra en el verso 26, Jacob se afligió porque no les creía. Está hablando de Jacob. Ese dolor que había tenido Jacob lo había llevado hasta perder su posición y su identidad. Dios había transformado a Jacob. Dios le había cambiado el nombre a este hombre. Él le había dicho, ya no te llamarás más Jacob, mas de ahora en adelante te llamarás Israel, porque batallaste, luchaste con Dios y has vencido. Jacob, que significa tramposo, engañador. Israel significa príncipe de Dios. Jacob estaba en medio de una situación tan tremenda que este hombre había perdido su identidad, había perdido el rumbo, él perdió la visión, perdió las ganas de vivir, perdió el deseo de avanzar. Jacob se dedicó a estar sumergido en el dolor, en la tristeza, en la pérdida que había aparentemente vivido porque su hijo había muerto. Sin embargo, José estaba vivo. Mientras Jacob lloraba desconsolado y no quería que nadie le consolara, y José estaba vivo. Mientras Jacob estaba estancado, José estaba vivo y avanzando. Mientras Jacob estaba allí esperando su muerte, porque él dijo en el versículo, gloria al Señor, mientras en el versículo 39, 37, verso 34, cuando le dijeron a Jacob que su hijo José había muerto, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. O sea, él estaba esperando morirse.
Él estaba esperando y él decretó, él lanzó una palabra y él dijo, descenderé al Seol enlutado. Él se enlazó. Pasaron los años y Jacob estaba enlutado, estaba dolido, estaba herido, estaba allí llorando un muerto que nunca existió. Y sabes que muchas veces nosotros estamos así como Jacob, en medio de todas las mentiras que el enemigo envía a nuestra mente, en medio de todas las situaciones y las circunstancias y las batallas que libramos y enfrentamos. Empezamos a anidar cosas, a guardar cosas, nos llenamos de dolor, nos llenamos de desesperanza, nos llenamos de desolación, nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo, nos llenamos de toda palabra negativa que llega a nuestros oídos. Empezamos a creer la mentira que el enemigo está lanzando día tras día a tu mente. Empezamos a perder la visión, empezamos a perder las ganas de vivir, empezamos a perder la esperanza, empezamos a perder nuestros sueños, empezamos a perder la visión de Dios en nuestra vida, perdemos la identidad, perdemos la posición. Dios había cambiado el nombre de Jacob a Israel y él volvió a ser Jacob. Él quedó allí postrado, estancado, estaba atrasado totalmente. Y vengo de parte de Dios a decirte, basta ya de todo lo que te ha estancado, basta ya del dolor, basta ya de creer las mentiras de Satanás, basta ya de estar allí sumergido en ese dolor. Es que a mí nadie me ama, nadie me quiere, yo no cuento con nadie, nadie me tiene en cuenta. Basta ya de estar ahí postrado, basta ya de llenarte de miedo, basta ya de tener pensamientos intrusivos, allí rumiante, basta ya de estar en la misma condición, porque Dios ha enviado, aleluya, Dios envió los carros, Dios envió palabra, Dios te da una palabra en esta mañana para que tú te puedas levantar. En el verso 28 dijo Israel, basta, ya no era Jacob, ya él se había despojado de esa condición nuevamente de derrota, de mentira, porque Jacob era mentiroso, engañador. Él había arropado por esos años que había creído que su hijo estaba muerto, había arropado nuevamente la identidad que Dios le había quitado, la identidad que a Dios había quebrantado, porque el Señor le dice, y tú no te llamarás Jacob. Él había tenido una experiencia, él había luchado con el ángel, era un hombre que era perseverante, era un hombre guerrero, pero por el dolor de la vida, por la mentira de sus hijos, por todo lo que había enfrentado, él empezó a sumergirse nuevamente en esa identidad que ya no le pertenecía. Pero en el versículo 28 Israel dijo, basta ya, mi hijo vive, me levantaré e iré, aleluya, mi hijo vive, todavía iré y le veré. Él tomó nuevamente la identidad de la que Dios le había dado, tomó su posición. Él dijo, yo Israel iré, basta ya. Sabes que cuando estamos sumergidos en muchas cosas, en incertidumbre, en desesperanza, en temores, en miedos, en ansiedades, en depresión, en falta de fe, en duda, en tantas cosas que llegan a nuestra vida, empezamos a perder la identidad que Dios nos ha dado, empezamos a perder lo que somos, perdemos de vista lo que verdaderamente somos en Dios y empezamos a estar sumergidos en una identidad incorrecta. Pero cuando tú te levantas en la identidad que Dios te ha dado, tú vas a levantar la autoridad, tú vas a retomar la visión, tú vas a retomar el aliento, tú vas a retomar el ánimo y vas a decir basta ya. Y sabes que esta palabra no es solamente para la parte emocional, de parte de dolor que tú puedas estar experimentando, sino que también tenemos que ponerle un basta ya a la situación financiera, a la batalla espiritual que estamos recibiendo. Basta ya de escuchar lo incorrecto, basta ya de no obedecer a Dios, basta ya de dejarte de estar conectados con lo que no nos edifica, con lo que no nos suma. Basta ya, basta ya, basta ya. Hoy el Señor te dice basta ya de llorar, basta ya del dolor, basta ya de la soledad, basta ya de la identidad que te tiene sumergido en algo que no te pertenece. Basta ya, basta ya.
porque José vive. Hay esperanza todavía para ti. Hay esperanza. Dios va a traer un reverdecer a tu vida. Dios va a levantarte, Dios te va a animar, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Basta ya, te dice el Señor. ¿Qué tanto le has dado largo a cosas en tu vida? ¿Qué tanto has alimentado en tu vida? Hoy el Señor te dice basta. Y es que las cosas no van a cambiar hasta que tú te decidas a colocar un basta. Basta ya con esa relación tóxica. Basta ya con esa amistad que no te edifica, sino que te ha restado. Basta ya con esa relación que no te suma nada. Basta ya. Hoy el Señor me dice que te diga, basta ya. Yo no sé a qué le tienes que poner un basta. ¿A qué le tienes que decir hasta hoy? Hasta aquí me levantaré e iré y veré, porque mi hijo vive y le veré antes que yo muera. Pero no lo dijo Jacob, lo dijo Israel, lo dijo con la identidad correcta, porque cuando tú tienes la identidad que Dios te ha dado, tú vas a declarar lo que Dios quiere que tú declares, tú vas a hablar lo que Dios quiere que hables, pero a veces la situación nos abruma tanto, pero necesitamos levantarnos y decir basta para poder profetizar, para poder ver vida en el valle de los huesos secos, para poder ver el mar abrirse, para poder ver el maná descender, para poder ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida, para poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Tenemos que decirle a la circunstancia, a todo lo que te ha estancado, a todo lo que te ha llevado a abortar la visión de Dios, basta ya, y levantarte, vestirte como Dios te ha vestido, vestirte de salvación, vestirte de toda la armadura de Dios, llevar, aleluya, tus emociones al gobierno del Espíritu y decirle a la situación, a la circunstancia, a la escasez de tu casa, a esa nevera vacía, a esa rebeldía de tus hijos, a esa situación que estás librando, basta ya, porque me levanto a declarar palabra de vida, y todo lo que tú hables de acuerdo al propósito, de acuerdo a la palabra, tomará vida, se manifestará, se va a evidenciar, porque la palabra tiene poder. La vida y la muerte estará en el poder de la lengua. Jacob dijo, voy a descender enlutado, y pasaron los años. Jacob, le cayeron los años allí, empezó a sentirse pesado en medio de su luto, en medio de su dolor, pero lo más tremendo era por una mentira. Y cuántas veces por una mentira nosotros no avanzamos, cuántas veces por una mentira que llega a nuestra mente y se levanta un argumento mental, nosotros quedamos atorados, quedamos estancados. Pero hoy dile a esa mentira, basta ya, porque mi hijo vive. Hay una verdad absoluta, hay una verdad de Dios sobre ti, y es que no vas a morir, sino que vas a vivir para ver las maravillas del Señor. Tú no morirás hasta ver el cumplimiento del Señor. Yo sé que las circunstancias a veces oprimen, yo sé que las realidades a veces detienen, las realidades nos roban la fe, la esperanza, pero dile a esa realidad, basta ya, porque hay una verdad de Dios, hay una palabra de Dios sobre tu vida, y esa palabra se cumplirá en ti, esa palabra se cumplirá en ti, esa palabra se cumplirá. Israel dijo, le veré antes que yo muera. Él cambió el mensaje, él se desató de esa palabra que había declarado en el capítulo 37, verso 44. Él se desató de esa palabra y él dijo, le veré antes que yo muera. Yo me deleitaré con mi José. Yo me deleitaré con mi cumplimiento. Yo veré lo que Dios ha dicho. Basta ya de la incredulidad. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, te dice el Señor. Así que levántate en esta mañana, toma nuevas fuerzas y dile un basta ya a esa situación. Dile un basta ya a eso que te ha estado afligiendo. Dile un basta ya a eso que te ha estado robando la esencia de Dios en tu vida y que te ha estado robando la identidad de Dios. Y dile basta ya. Yo no sé a lo que tienes que decirle basta ya hoy, pero quiero que te levantes en fe y lo hagas como hizo Israel. Basta, basta, basta. Él tuvo que declararlo, porque cuando uno dice basta,
es que yo lo veo en el espíritu. Demonios tienen que huir, cadenas tienen que romperse, la opresión tiene que quebrantarse, toda oposición tiene que romperse, se tiene que abrir las puertas, los caminos se tienen que liberar, porque el basta te abre el camino hacia el cumplimiento que Dios ha prometido a tu vida. Activa una nueva temporada. Así que en esta palabra, recíbela. Es una palabra profética. Recíbela con fe, porque Dios coloca un basta y te activa a una nueva temporada. Gracias, Señor, por esta palabra y te bendigo y te doy gracias, porque tu palabra produce vida, tu palabra trae rompimiento, tu palabra trae, Señor, un renuevo. Tu palabra trae cosas nuevas a nuestras vidas y tu palabra nos da aliento para poder avanzar. Hoy, Señor, yo le digo basta a todo aquello que me ha querido robar mi posición en Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy digo basta a toda oposición a través de las redes sociales para que mi cita con Dios no llegue a los lugares donde tiene que llegar. Basta a toda oposición, basta a todo aquello que te ha robado la bendición de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, dale me gusta, te leo en los comentarios y quiero oír o leer de ti el basta que le vas a decir a las tinieblas, porque Dios ha establecido una nueva temporada sobre ti. Si estás aquí por primera vez, suscríbete a nuestro canal activando la campanita. Que Dios te bendiga más, que Dios te guarde. Bendiciones.